Hola, ¿cómo están? Pues hoy vengo a contarles algo muy importante. Gente muy cercana al presidente electo Trump está negociando secretamente en conversaciones privadas con gente muy cercana al dictador venezolano Maduro. No lo digo yo porque se me ha ocurrido graciosamente. Lo ha publicado hoy el Washington Post, periódico cuyo dueño es Jeff Bezos, periódico que se negó a apoyar editorialmente tanto a Trump como a Kamala. ¿Qué dice textualmente el Washington Post al respecto hoy? Gente cercana al gobierno de Maduro, dice el diario, leo textualmente. Yo no hubiera escrito gobierno sino dictadura, pero esto es lo que dice el diario. Ha tenido conversaciones, no dice habría tenido, dice ha tenido conversaciones con miembros del equipo de Trump en los días posteriores a las elecciones presidenciales que ganó Trump para explorar ideas de un camino en adelante hacia Venezuela. De acuerdo con una de esas personas que ha participado en las negociaciones secretas, que habló con este periódico, con el Washington Post, a condición de preservar el anonimato para describir esas discusiones privadas. O sea, el Washington Post no revela la fuente cercana a Trump, pero revela más o menos el contenido de esas conversaciones o discusiones privadas. ¿De qué manera lo revela? Lo revela así. Maduro ha expresado, no dice habría, dice su voluntad de trabajar con Trump inmediatamente en un acuerdo enfocado en los asuntos migratorios. Maduro bien sabe que los asuntos migratorios le interesan muchísimo a Trump y están muy arriba en su agenda, entre sus prioridades, incluyendo, dice el Washington Post, permitir los vuelos con deportados venezolanos aterrizando en territorio venezolano. De acuerdo con otra persona cercana a Trump que ha tenido contactos con el gobierno de Maduro, dice el Washington Post. O sea, Maduro le ha mandado un claro mensaje a Trump diciéndole, ok, no hay problema, mándame a todos los venezolanos ilegales que quieras mandarme. Yo voy a recibir en Venezuela esos vuelos. No te preocupes. Van a aterrizar en Venezuela y yo me voy a ocupar de todos esos miles de venezolanos ilegales que tú quieres deportar. Pero, continúa el Washington Post, Maduro ha argumentado en esas negociaciones secretas que a cambio de recibir a los venezolanos deportados, necesita herramientas para arreglar la economía de su país, incluyendo vender más exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Ahora mismo ya Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Insólito, ¿no? Eso se lo debemos a Biden. Para aliviar o mitigar las presiones económicas que han obligado a muchos venezolanos a escapar de su país. He leído textualmente. Entonces, la gran primicia es que el equipo de Trump está negociando secretamente con el equipo de Maduro algo que yo no me hubiera imaginado y algo que quizá ni siquiera sabía Marco Rubio, que ha sido nombrado secretario de Estado, pero esto lo tendrá que confirmar el Senado y yo creo que lo confirmarán porque Rubio es un senador bastante querido entre sus pares, ¿no? Pero la gran noticia es la negociación secreta y que Maduro básicamente le ha dicho a Trump, mándame a todos los deportados ilegales que quieras aquí a Venezuela, pero no se te ocurra imponerme de nuevo las sanciones petroleras. Yo necesito, le ha dicho Maduro a Trump,
sacar más petróleo, vender más petróleo, tener más dólares, porque de esa manera, le ha dicho Maduro a Trump, ya los venezolanos van a vivir mejor en su país de origen y no se van a querer ir a Estados Unidos, cosa que a ti te conviene. O sea, Maduro le dice a Trump, te recibo a los deportados, pero ayúdame a vender más petróleo, o sea, cómprame más petróleo, porque así los venezolanos no van a querer irse a Estados Unidos. Pero además Trump ha recibido, según el Washington Post, la presión no menor de los ejecutivos de la industria petrolera, no de Venezuela, de Estados Unidos. Los ejecutivos de la industria petrolera de Estados Unidos le están diciendo a Trump, según el Washington Post, no se te ocurra decretar de nuevo el embargo petrolero contra Venezuela. ¿Por qué? Primero porque esos ejecutivos ahora están felices, sobre todo los de Chevron, operando en campos petroleros, en yacimientos petroleros venezolanos, sacando abundante petróleo y haciendo mucho dinero. Pero por supuesto trabajan junto con PDVSA, o sea, junto con la dictadura venezolana. Y esos ejecutivos petroleros están felices de que Estados Unidos le compre petróleo a Venezuela. No quieren que esa colaboración, que es económicamente provechosa para todos, se interrumpa. ¿Por qué no quieren que se interrumpa? Porque dicen, señor Trump, cuando usted en 2017 impuso las sanciones petroleras tan severas contra Venezuela y prohibió que las empresas estadounidenses operasen en el sector petrolero venezolano y prohibió que Estados Unidos le comprase petróleo y gasolina a Venezuela, lo que ocurrió fue, primero, que el precio de la gasolina en Estados Unidos subió como consecuencia, y segundo, que Venezuela, en vez de venderle petróleo a Estados Unidos, se lo vendía a China y a Irán. Entonces, estos ejecutivos petroleros estadounidenses, que son muy cercanos a Trump, ¿no?, le dicen, no impongas sanciones severas, no saques a Chevron de Venezuela, porque si lo haces, Venezuela de nuevo se va a correr hacia China, y esto es lo que quiere China. Y tú, le dicen a Trump, lo que no quieres es que Venezuela, que ya no le puede vender petróleo a Estados Unidos, le venda el petróleo en cambio a China, permitiendo que China ejerza creciente influencia en todos los asuntos venezolanos. Y China es ya una potencia económica mundial que ejerce creciente influencia en la América Latina, en varios países mineros de América Latina. Por ejemplo, el Perú, donde acaba de inaugurar un megapuerto, el puerto de Chancay, a más o menos 100 kilómetros al norte de Lima. Un puerto que pertenece en 60% a los chinos. Entonces, Trump va a tener que decidir, ¿no? Yo supongo que por un lado Marco Rubio le va a decir, vamos con todo contra Maduro, vamos con todo a imponer de nuevo el embargo petrolero. Es un escándalo que Estados Unidos le compre petróleo a Venezuela. Ese dinero sirve para que la dictadura reprima a sus connacionales. Eso no puede continuar. Así que embargo petrolero contra Venezuela. Supongo que eso es lo que va a postular Marco. Pero los ejecutivos petroleros, por otra parte, le van a decir a Trump, no hagas eso porque no sirve de nada, porque entonces Venezuela le vende su petróleo a China, China entra en Venezuela, sube el precio de la gasolina en Estados Unidos y esto a ti, presidente electo Trump, no te va a convenir, ¿no? Y además está el tema de las deportaciones, que si Trump interrumpe estas negociaciones secretas con Maduro, y una vez que se juramenta presidente el 20 de enero, cede a las presiones de los halcones, por ejemplo de Marco Rubio, y va con todo contra Maduro e impone las sanciones, el embargo petrolero, entonces me temo que en represalia, porque esto es lo que Maduro le está diciendo ahora secretamente en esas negociaciones privadas, Maduro le va a decir, yo no te recibo a ningún vuelo, a ninguno. No me mandes a tus deportados, a tus ilegales, porque si no podemos colaborar en el petróleo, si tú no me sigues comprando petróleo, si tú prohíbes que Chevron siga sacando petróleo aquí en Venezuela, entonces no me mandes a tus deportados. Este es un poco el nudo, ¿no? El nudo que vamos a ver cómo desatan, por un lado, Trump,
Marco Rubio, los ejecutivos de la industria petrolera que hacen un lobby muy poderoso para seguir operando en Venezuela, y por otro lado, claro, la dictadura venezolana, que idealmente no quiere pelearse con Trump, ¿no? Y que desea encontrar alguna forma de entendimiento, de cohabitación mínimamente cordial, ¿no? Mándame a todos los deportados que quieras, pero me compras petróleo y no me clavas el embargo. Así están más o menos las cosas, según el Washington Post, que se ha apuntado esta primicia, ¿no? También es cierto que para Maduro sería terrible que le impusieran otro embargo petrolero. ¿Por qué? Porque es verdad que los chinos le podrían seguir comprando el petróleo que ya no le compraría Estados Unidos, pero cuando Trump impuso el embargo en 2017, Venezuela producía casi 2 millones de barriles diarios de petróleo. Casi 2 millones. 1.9 millones. Y en apenas 3 años, como consecuencia del embargo, que fue eficaz, Venezuela pasó de producir casi 2 millones de barriles diarios a producir 300.000 barriles diarios en 2020. O sea, la producción de petróleo se desplomó, porque para sacar petróleo, Venezuela depende, increíble, ¿no?, de petroleras extranjeras. O sea, PDVSA no es capaz de hacer eso por sí sola, por sí misma. Entonces necesita que venga Chevron, necesita que venga Repsol, empresas petroleras extranjeras que saquen el petróleo de Venezuela, y ya luego entonces Venezuela lo vende a Estados Unidos y a otros países. Entran los dólares que Maduro necesita tan desesperadamente. O sea que es una circunstancia difícil, ¿no? Porque por un lado, Trump, me parece a mí, tiene que mantener una actitud de hostilidad contra Maduro, ¿no? Por razones de principios democráticos, diría, ¿no? Porque Trump bien sabe que Maduro se ha robado esta elección del 28 de julio y que Maduro tiene que irse después del 10 de enero, ¿no? Por un lado está esa presión, ¿no? La presión de quienes le dicen a Trump: no te conviene pactar con Maduro, ¿no?, porque estarías pactando con el diablo, ¿no? Pero, por otro lado, Trump es un pragmático, Trump es un hombre de negocios. Si Trump se convence de que pelear ferozmente con Maduro le puede costar que suba la gasolina aquí en Estados Unidos, probablemente va a decir: mejor no me peleo ferozmente con Maduro, porque no se olviden de que Trump tiene una zona blanda con los autócratas, con los strongmen, con los dictadores, ¿no? Así que a mí no me sorprendería que Trump le dijera a Marco Rubio: no nos vamos a pelear con Maduro, nos conviene llevarnos fríamente bien, nos conviene que él reciba a nuestros deportados, a los miles de venezolanos que le vamos a enviar en aviones, y a él le conviene que Chevron siga operando. Y dirá Trump: a mí no me conviene pelearme con Chevron, ni con Repsol, ni con la industria petrolera en general, ¿no? Aunque, por supuesto, yo no creo que a Trump le guste que Estados Unidos le compre petróleo a Venezuela, porque Trump lo que quiere es que Estados Unidos tenga plena independencia energética, ¿no? Y no le compre petróleo ni gasolina a nadie. Pero todo eso está por verse, ¿no? Y como todo eso está ocurriendo tras bastidores o tras bambalinas, estas negociaciones secretas entre Trump y Maduro, estas discusiones privadas entre representantes de Trump y representantes de Maduro, hoy, quizá para presionar desde el punto de vista de los principios democráticos a Trump, el secretario de Estado Tony Blinken, que por supuesto representa al gobierno saliente de Biden y que en general ha hecho muy buen trabajo, el señor Blinken, yo lo respeto mucho, es un diplomático muy profesional, por fin ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. No lo ha hecho verbalmente, lo ha hecho por escrito y ha dicho básicamente lo siguiente: que el pueblo venezolano nombró de manera contundente a Edmundo González Urrutia como presidente electo, ha usado ese adjetivo, contundente, y que la democracia exige el respeto a la voluntad popular. Es solo un pronunciamiento diplomático, no va a tener unas consecuencias prácticas en el corto plazo, pero lo que están haciendo Blinken y Biden es presionar a Trump
de tal manera que cuando Trump asuma en pocas semanas, la posición oficial de Estados Unidos es que ya ganó González Urrutia, que González Urrutia se tiene que juramentar el 10 de enero, o sea, 10 días antes que Trump. Vamos a ver si ello ocurre, ¿no? Eso va a ser un tremendo culebrón, ¿no? Un tremendo enredo. Pero Trump se va a encontrar con esa situación, digamos, de zonas grises, de claroscuros, de costos y beneficios respecto de Venezuela, ¿no? Vamos a ver si se va a la guerra diplomática, a la guerra comercial, a la guerra petrolera, sin ambigüedades, o si, como sugiere hoy el Washington Post, que ha dado la notable primicia de estas negociaciones secretas entre Trump y Maduro, si Trump al final elige un camino de entendimiento, no tan amigable, pero de entendimiento pragmático, ¿no?, con la dictadura venezolana. Yo, por supuesto, huelga decirlo, mi posición es harto conocida, estaría completamente en contra de cualquier entendimiento que facilite la perpetuación de la dictadura venezolana, ¿verdad? Así que a mí me parece que lo que Trump tiene que hacer es, recogiendo el guante que le está dejando Tony Blinken, decir González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, se tiene que juramentar el 10 de enero, y cuando Trump se instale como presidente en funciones, simplemente decretar embargo petrolero contra Venezuela, que se retiren de ahí Chevron y Repsol, que Venezuela se arregle o no se arregle con los chinos, eso es otro problema, que Estados Unidos deje de comprarle petróleo del todo a Venezuela y empezar, al menos de esa manera, a ajustarle las clavijas al dictador Maduro, a ir dejándolo crecientemente sin oxígeno, cuando el oxígeno son evidentemente los dólares, ¿no es cierto? Y a tratar de que esa presión diplomática, comercial, económica, socave o erosione la base sobre la cual se sostiene la dictadura venezolana. Pero además yo soy partidario de eso y de mucho más, ¿no? Ustedes me conocen. Yo soy partidario de que Trump encuentre su cita con la historia, vea la posibilidad única de pasar a la historia como un gran defensor de las libertades en América y use la fuerza de la manera apropiada para derribar por fin a la dictadura venezolana y desde luego a la muy longeva dictadura cubana. Gran primicia entonces del Washington Post hoy. Sabemos entonces que Trump y Maduro negocian secretamente y que Maduro está haciendo su más denodado esfuerzo para llegar a un entendimiento cordial con Trump, señal de que le tiene miedo. Seguimos.